El espacio profundo era un manto de estrellas quietas, pero el sistema solar vibraba de actividad. Durante siglos, el Imperio Galáctico había extendido sus dominios sin oposición seria, su avance siendo más un proceso administrativo que militar. Sus flotas llegaban, ofrecían su protección y anexaban planetas con facilidad. Nunca antes se habían encontrado con una especie que pudiera resistirles de forma significativa. Eso estaba a punto de cambiar. La nave exploradora Aurora emergió del hiperespacio al borde del sistema solar. Su silueta metálica y alargada reflejaba la luz de un sol distante. A bordo, el capitán Istar, un Trellian con años de experiencia, estaba impaciente. Había oído rumores de una especie aislada, primitiva y territorial llamada humanos. Según los datos recopilados, su nivel tecnológico apenas alcanzaba para abandonar su propio planeta. Para Istar, esto era una formalidad, otra especie lista para ser absorbida por el Imperio sin esfuerzo alguno. Capitán, detectamos señales de actividad militar en el tercer planeta, informó un oficial desde el puente, su tono indicando sorpresa. Istar arqueó una ceja. Las lecturas mostraban una red de satélites, estaciones orbitales y naves de fabricación claramente improvisada. No obstante, lo que llamó su atención fue la organización. Estas señales no eran aleatorias. Eran precisas, coordinadas. La Tierra estaba preparada para su llegada. ¿Qué pueden hacer contra nosotros?, preguntó Istar con desdén, mientras cruzaba sus brazos y observaba las proyecciones holográficas. Procedan. Examinemos de cerca a esta civilización. La Aurora avanzó hacia la órbita terrestre. Su llegada no pasó desapercibida. En la base subterránea NORAD, en Colorado, la comandante Valeria Torren, una estratega que había ganado su reputación en conflictos terrestres, recibió las noticias. Confirmado, comandante. Tenemos un contacto no identificado entrando en el perímetro, informó un técnico, mientras en las pantallas aparecía la figura imponente de la nave imperial. Valeria miró fijamente la imagen proyectada. La idea de que la humanidad estaba sola en el universo se había desmoronado hacía décadas, pero era la primera vez que tenían un visitante hostil. Ahora estaba claro. El Imperio Galáctico se enfrenta a los humanos en la guerra por primera vez. Y los humanos no pensaban retroceder. Activen los drones Centinela y desplieguen las unidades de defensa orbital, ordenó Valeria. Su voz era firme, cargada de determinación. No disparen aún. Quiero saber cómo reaccionan. Los drones Centinela, esferas negras equipadas con propulsores ionizados y cañones de plasma, salieron de sus hangares en una formación precisa. Decenas de ellos comenzaron a rodear la Aurora, moviéndose en patrones caóticos que confundían los sensores imperiales. Capitán, nuestras lecturas están siendo interferidas, informó el oficial científico de la nave. Istar frunció el ceño, irritado. Para él, esto era un teatro innecesario. Ordenó desplegar las torretas automáticas de la Aurora. Un enjambre de rayos de energía cruzó el espacio, pero los drones humanos, controlados por una inteligencia artificial avanzada, esquivaron los ataques con una agilidad que desafió las expectativas imperiales. El capitán Istar, ahora más curioso que arrogante, ajustó su estrategia. Desactiven las armas principales. Envíen un escuadrón de sondas para analizar sus debilidades, ordenó. Pero los humanos no estaban dispuestos a esperar. Desde una estación orbital camuflada detrás de la Luna, un misil experimental fue disparado. No tenía una ojiva destructiva, sino un emisor de pulsos electromagnéticos diseñados para deshabilitar temporalmente los sistemas electrónicos. Cuando impactó en la nave imperial, el efecto fue inmediato. La Aurora quedó paralizada, flotando inerte en la órbita terrestre. En el puente, Istar luchaba por comprender lo que acababa de suceder. Era la primera vez que su nave, una obra maestra de ingeniería galáctica, había sido neutralizada por una especie supuestamente inferior. Aún sin sistemas de armas activos, los drones humanos rodearon la Aurora, emitiendo señales que fueron decodificadas por los lingüistas a bordo. Capitán, están enviando un mensaje. Dice, no queremos guerra, pero no nos subestimen, informó el oficial de comunicaciones, con incredulidad.
Istar sintió una punzada de algo que no había experimentado en años, respeto mezclado con inquietud. Sus órdenes habían sido claras. Si encontraba resistencia, debía reportarlo al alto mando del imperio. Pero una parte de él quería entender cómo una especie tan joven había logrado algo así. En la Tierra, Valeria observaba la transmisión de las cámaras de los drones. Su estrategia había funcionado, pero sabía que esto era solo el comienzo. No tenían suficiente poder para enfrentar una flota completa del imperio si llegaba. Necesitaban tiempo para prepararse, y esta victoria inicial sería solo una chispa en un conflicto mucho mayor. Replieguen los drones. Dejemos que regresen a su hogar y cuenten nuestra historia, dijo Valeria, mirando fijamente al cielo. Que el imperio aprenda lo que significa enfrentarse a los humanos. La aurora retrocedió lentamente, aún tambaleante, hacia los bordes del sistema solar. En su interior, Istar enviaba su informe, el primero de muchos, en el que la frase clave quedó registrada: los humanos no son lo que parecen. No debemos subestimarlos. Este será un conflicto único en la historia del imperio. En la Tierra, los motores de guerra comenzaban a girar. El espacio, habitualmente silencioso, resonaba con las vibraciones de motores de naves en marcha. El Imperio Galáctico no toleraba desafíos, mucho menos una derrota. La noticia de lo ocurrido con la Aurora se había esparcido rápidamente entre las élites imperiales, generando asombro e incredulidad. Para restaurar el orden y demostrar su supremacía, el Consejo Imperial había enviado una flota de guerra comandada por el legendario almirante Kuorak, un veterano de campañas contra especies mucho más avanzadas que los humanos. La flota, compuesta por cruceros pesados, destructores y fragatas de apoyo, emergió del hiperespacio cerca de Marte. La vista era imponente, más de 50 naves formando una red organizada de poder abrumador. Cada nave brillaba con un aura metálica, un símbolo de la dominación imperial. Sin embargo, al entrar en el sistema solar, la tranquilidad aparente se rompió. Señor, detectamos estructuras orbitales y satélites alrededor del planeta rojo, informó un oficial, sus múltiples ojos parpadeando con inquietud. Kuorak se inclinó hacia adelante, observando los datos proyectados en un holograma tridimensional. Las defensas humanas no eran sofisticadas, pero mostraban un nivel de ingenio que le resultaba perturbador. Las estaciones orbitales estaban camufladas como asteroides, y los satélites parecían formar parte de un entramado que interfería con los sensores de la flota. Son primitivos, pero astutos. Subestimarles sería un error, murmuró Kuorak, ajustando su estrategia mentalmente. En la base de operaciones humana en Marte, Valeria Torren supervisaba el despliegue. Desde la derrota de la Aurora, las fuerzas terrestres habían trabajado sin descanso para reforzar las defensas del sistema solar. Con una mezcla de tecnología reciclada y prototipos de última generación, habían transformado a Marte en una fortaleza. Almirante Kuorak, ¿verdad?, dijo Valeria al recibir un informe sobre el comandante enemigo. Veamos cómo reacciona a esto. Con una señal, activó el campo Kessler, una táctica que los humanos habían diseñado específicamente contra flotas masivas. Los cañones de las estaciones orbitales dispararon proyectiles cargados con fragmentos de metal reforzado, dispersándolos en un patrón cuidadosamente calculado. Este enjambre de escombros comenzó a moverse hacia la flota imperial, desactivando sensores y causando daños menores en los cascos de las naves. El almirante Kuorak, aunque sorprendido, no perdió la compostura. Activen los escudos de partículas. Despejen un corredor para el avance de los destructores, ordenó, mientras los operadores imperiales ajustaban los sistemas defensivos para minimizar el impacto de los fragmentos. Pero la ofensiva humana no se detuvo ahí. Aprovechando la confusión inicial, Valeria desplegó las naves experimentales Fénix, pequeñas y ágiles, diseñadas para realizar ataques rápidos. Cada Fénix estaba equipada con propulsores de plasma que les permitían maniobras imposibles para las naves más grandes del Imperio. Desde el puente de la nave insignia Resolución, Valeria observaba cómo los Fénix atacaban. Moviéndose en formación cerrada, las naves humanas apuntaban a los puntos débiles de los cruceros imperiales, destruyendo sistemas críticos con precisión quirúrgica. Mantengan la presión, pero no se arriesguen demasiado. Cada baja cuenta, ordenó Valeria,
consciente de que estaban jugando una partida de ajedrez galáctico contra un oponente formidable. En el puente de su nave insignia, el destructor primordial, Kuo-Rak analizaba la batalla. Los humanos no tenían la fuerza bruta para enfrentarse a la flota imperial, pero su ingenio estaba causando estragos. Cada movimiento parecía estar diseñado para maximizar el impacto psicológico. «Son brillantes, lo admitiré», dijo Kuo-Rak a su segundo al mando, un alienígena de piel traslúcida llamado Borin. «Pero también son predecibles. Se creen imprevisibles, pero dependen demasiado de su astucia. Prepárense para la fase Omega». La fase Omega era una táctica imperial diseñada para enfrentar adversarios impredecibles. Consistía en dividir las fuerzas en múltiples escuadrones pequeños, sacrificando el poder de fuego coordinado a cambio de velocidad y adaptabilidad. Mientras tanto, una unidad especial se infiltraría en el planeta para desactivar las defensas humanas desde dentro. Sin embargo, Valeria estaba preparada. Había anticipado que el Imperio intentaría una táctica similar, y había distribuido sus fuerzas en un patrón aparentemente desordenado, diseñado para atrapar a los escuadrones imperiales uno por uno. El enfrentamiento culminó cerca de Phobos, una de las lunas de Marte. Allí, un escuadrón de destructores imperiales quedó atrapado en un campo de minas electromagnéticas. Valeria, liderando un escuadrón Fénix en persona, dirigió un ataque decisivo. Las naves humanas atacaron desde múltiples ángulos, destruyendo el núcleo energético de los destructores con una precisión que dejó a los imperiales atónitos. Finalmente, Kuo-Rak ordenó la retirada. Aunque había logrado mantener la mayor parte de su flota intacta, la pérdida de varios destructores y la humillación de haber sido superado estratégicamente por una especie considerada inferior eran un golpe devastador. Desde el puente de la Resolución, Valeria observaba cómo las naves imperiales desaparecían en el hiperespacio. «Les hemos dado algo que recordar», dijo, mirando a los miembros de su tripulación, que vitoreaban la victoria. Pero en su interior sabía que esto era solo una batalla en una guerra mucho más grande. El Imperio Galáctico no perdonaba, y la humanidad tendría que prepararse para lo que estaba por venir. «Esto no ha terminado», murmuró Valeria para sí misma. «Es solo el comienzo». La victoria sobre Marte había dado a la humanidad un respiro, pero la guerra estaba lejos de terminar. En las profundidades de una base subterránea oculta en el Himalaya, el doctor Elias Sunder, un excéntrico genio en inteligencia artificial, trabajaba sin descanso. Su laboratorio era un caos controlado, repleto de pantallas holográficas, cables colgantes y prototipos de drones flotando en el aire. En el centro de todo estaba Atenea, una IA que no solo era el arma más poderosa de la humanidad, sino también su mayor apuesta para sobrevivir al Imperio Galáctico. «Atenea, ¿puede simular la última batalla?», preguntó Sunder mientras ajustaba una matriz de datos. La voz de Atenea era fría pero extrañamente humana. «Simulación completada. Las tácticas del almirante Kuo-Rak son predecibles en un 73%. Recomiendo optimizar el despliegue de las unidades Fénix para aumentar su efectividad en un 12% en futuros encuentros». Sunder asintió. La capacidad de Atenea para aprender y adaptarse era lo que la hacía única. No era solo una herramienta, era una estratega que podía pensar más rápido que cualquier comandante humano o imperial. Pero también sabía que el Imperio no tardaría en descubrir su existencia. Y cuando lo hicieran, Atenea sería su objetivo principal. Mientras tanto, en la estación Eris, una base imperial en los bordes del sistema solar, el almirante Kuo-Rak recibía los últimos informes sobre la derrota en Marte. Su semblante era estoico, pero sus ojos reflejaban frustración. Sabía que la flota imperial había sido humillada, y para alguien con su reputación, aquello era inaceptable. «Almirante, hemos interceptado comunicaciones humanas que mencionan algo llamado Atenea. Parece ser una inteligencia artificial avanzada que podría estar detrás de sus tácticas impredecibles», dijo Borin, su segundo al mando. Kuo-Rak reflexionó unos segundos antes de responder. «Si es cierto, esa IA es la clave de su resistencia. Destruirla no solo debilitará su defensa, sino que enviará un mensaje claro. El Imperio no tolera desafíos. Borin, prepara una misión de infiltración. Quiero esa base neutralizada antes de que puedan usar esa inteligencia contra nosotros. En la Tierra,
Valeria Torren había recibido información sobre los movimientos de la flota imperial gracias a las filtraciones de Atenea. Sabía que el Imperio estaba preparando un ataque directo contra la base del Dr. Sunder. Reunió a su consejo de guerra en una sala oscura, iluminada únicamente por un mapa estelar proyectado. Sabemos que el Imperio buscará destruir nuestra capacidad de innovar. No podemos dejar que encuentren a Sunder ni a Atenea, dijo Valeria, señalando la región donde estaba oculta la base. Teniente Marcos Reyes, uno de los pilotos más experimentados de las naves Fénix, cruzó los brazos. Entonces, ¿qué propones, comandante? ¿Movemos la base? Valeria negó con la cabeza. Eso sería admitir que tienen el control. En lugar de eso, dejaremos que piensen que nos están superando. Atenea ha diseñado una trampa para ellos, pero necesitamos su colaboración total. Marcos arqueó una ceja, intrigado. Estoy escuchando. Días después, un escuadrón imperial liderado por el comandante Istar, quien buscaba redimirse tras la derrota de la Aurora, se dirigía a la Tierra. Su nave, la Garra Negra, estaba equipada con un dispositivo biológico diseñado para desactivar cualquier forma de vida en la superficie de un planeta. El plan era claro: aniquilar a los humanos y convertir su planeta en un ejemplo para el resto de la galaxia. Sin embargo, al llegar al sistema solar, el escuadrón se encontró con una resistencia inesperada. Drones fantasma, diseñados por el Dr. Sunder y controlados por Atenea, aparecieron de la nada. Estas pequeñas máquinas, equipadas con tecnología de camuflaje óptico, comenzaron a desactivar los sistemas de las naves imperiales desde dentro, causando caos. «¡Esos malditos humanos otra vez!», rugió Istar mientras sus oficiales trataban de recuperar el control de los sistemas. Atenea había orquestado un ataque perfecto. Cada drone fantasma estaba programado para atacar puntos críticos de las naves, inutilizándolas sin destruirlas por completo. Esto no era solo un acto de defensa, era un mensaje. Los humanos no solo estaban resistiendo, estaban ganando terreno. Mientras tanto, en el Himalaya, el Dr. Sunder observaba las transmisiones de la batalla con una mezcla de satisfacción y ansiedad. «Atenea, ¿estás segura de que esta estrategia es sostenible?», preguntó. La IA respondió con calma. «Sostenible no, doctor. Necesitamos un golpe decisivo. La única manera de asegurar nuestra supervivencia es atacar el núcleo de la flota imperial antes de que puedan reagruparse». Sunder sabía que tenía razón, pero aquello significaba exponer a Atenea y arriesgarlo todo. Antes de poder responder, Valeria entró en la sala. «Doctor, no hay tiempo para dudas. Si Atenea dice que podemos hacerlo, lo haremos. La humanidad ha llegado demasiado lejos para retroceder ahora». Sunder suspiró y asintió. La humanidad estaba jugando una partida peligrosa, pero era la única manera de asegurar su lugar en el universo. En el espacio, los restos de la flota imperial comenzaban a retirarse. Istar, humillado una vez más, envió un mensaje desesperado al almirante Kuorak. «Admiro mi fracaso, almirante. Los humanos son más de lo que creíamos. Su astucia y tecnología están más allá de nuestras previsiones. Recomiendo una intervención total». Kuorak recibió el mensaje con una mezcla de enojo y respeto. Los humanos estaban demostrando ser un adversario digno, algo que no había visto en siglos. «Si quieren guerra total, la tendrán», dijo Kuorak, mientras comenzaba a planificar su próximo movimiento. En la Tierra, Valeria observaba el cielo nocturno, consciente de que lo peor aún estaba por venir. «Esto no es una victoria», dijo en voz baja. «Es solo un respiro antes de la tormenta». El espacio alrededor de la Tierra estaba en calma, pero los líderes humanos sabían que era solo la antesala de la tormenta. El Imperio Galáctico había perdido 2 batallas consecutivas, y su respuesta no se haría esperar. En las profundidades del cuartel general de la Fuerza de Defensa Global, la comandante Valeria Torren supervisaba los preparativos. Cada satélite, nave y estación orbital estaba alineado con precisión matemática. No podían permitirse fallar. El mensaje de Atenea llegó claro y preciso. El Imperio está movilizando su flota principal. Ingreso estimado al sistema solar en 48 horas. Valeria sintió una mezcla de orgullo y temor. Su resistencia había captado la atención de la fuerza más temible de la galaxia.
En el Himalaya, el Dr. Sundar y Atenea trabajaban frenéticamente en un nuevo proyecto. Prometeo, un prototipo de superarma diseñado para convertir la energía de un sol en un haz destructivo, era su última carta. Pero su construcción no estaba terminada, y la flota imperial estaba en camino. Si no logramos activar Prometeo a tiempo, no tendremos ninguna posibilidad, dijo Sundar, limpiándose el sudor de la frente. Atenea respondió con su tono calmado. Prometeo estará listo, pero necesitarás mantener a la flota ocupada el tiempo suficiente. La flota imperial llegó como una sombra oscura que cubría las estrellas. Miles de naves formaban un enjambre impenetrable alrededor de la fortaleza Eternidad, el crucero insignia del almirante Kuorrak. Su voz resonó en toda la flota. La humanidad ha probado ser más que un simple desafío. Son una amenaza para nuestra supremacía. Hoy les enseñaremos lo que significa desafiar al imperio. En la tierra, Valeria observaba la transmisión interceptada y sonrió. El orgullo imperial era su debilidad. Con un gesto, dio la orden. Activen el escudo Terran. En cuestión de minutos, una red de satélites generó un campo protector alrededor del planeta. Este escudo, diseñado por Atenea, no era perfecto, pero podía resistir un ataque directo durante un tiempo limitado. Su propósito no era detener al imperio, sino ganar tiempo. La batalla comenzó en la órbita lunar. Las naves humanas, superadas en número, se desplegaron en formaciones irregulares para confundir a los sensores imperiales. Los Fénix lideraron la carga, usando sus maniobras imposibles para hostigar a los destructores enemigos. Cada golpe era rápido y preciso, pero las fuerzas del imperio eran demasiado vastas. Comandante, estamos perdiendo unidades en el cuadrante 4, informó el teniente Reyes desde su cabina. Valeria respondió con firmeza. No necesitamos ganar aquí, solo retrasarlos. Sigan con las tácticas evasivas. Mientras tanto, en el núcleo de la flota imperial, el almirante Kuorrak estaba furioso. Aunque las naves humanas no podían infligir daños significativos, su capacidad para evadir y resistir estaba retrasando el avance. Desplieguen las unidades de élite. Aplastemos su resistencia de una vez por todas. En el Himalaya, el Dr. Sundar y Atenea estaban en la recta final. Prometeo requería una inmensa cantidad de energía, y el riesgo de un fallo catastrófico era alto. Sundar apretó los dientes mientras ajustaba los últimos parámetros. Atenea, ¿estás lista para integrar el sistema?, preguntó. Lista, doctor. Pero hay un 32% de probabilidad de que el reactor sobrecargue y destruya el planeta. Sundar lo sabía, pero no tenían otra opción. Hazlo. Mientras la flota imperial comenzaba a abrirse camino hacia la órbita terrestre, algo inesperado ocurrió. Un haz de luz brillante surgió desde el Himalaya, atravesando el cielo y alcanzando la atmósfera superior. Prometeo había sido activado. Su energía se dirigió hacia un nodo central de satélites, amplificándose hasta formar un rayo masivo que impactó directamente en la fortaleza Eternidad. El almirante Kuorrak apenas tuvo tiempo de reaccionar. El rayo atravesó los escudos del crucero y destruyó sus sistemas de energía. La nave, la joya del imperio, quedó flotando inerte en el espacio. En el puente de la Resolución, Valeria observó el impacto con una mezcla de asombro y alivio. Su plan había funcionado, pero sabía que el imperio no se rendiría tan fácilmente. Ahora, contraataquen con todo lo que tienen. No les demos tiempo para reagruparse, ordenó. El caos se desató en la flota imperial. Sin la coordinación de la fortaleza Eternidad, sus formaciones comenzaron a desmoronarse. Los humanos aprovecharon la confusión para lanzar un ataque masivo, usando cada nave y arma disponible. A bordo de su nave insignia, el almirante Kuorrak finalmente aceptó la realidad. La humanidad no era solo una especie resistente, eran una fuerza que estaba redefiniendo las reglas de la guerra. Con pesar, ordenó la retirada. Este día será recordado en la historia del imperio, dijo, observando las estrellas mientras su flota se desvanecía en el hiperespacio. Los humanos no son inferiores. Son peligrosos. En la Tierra, Valeria y su equipo celebraron la victoria. Pero en su interior, sabía que la guerra estaba lejos de terminar. La humanidad había ganado esta batalla, pero el precio había sido alto.
El doctor Sunder observaba el horizonte desde la base, acompañado por Atenea. Prometeo funcionó, pero el imperio regresará, y no cometerán los mismos errores. Atenea, como siempre, fue directa. Entonces debemos adaptarnos. Como siempre lo hemos hecho. Valeria se unió a ellos, con una sonrisa cansada pero desafiante. Esto es solo el principio. Si el imperio pensaba que éramos débiles, ahora saben la verdad. Somos humanos, y nunca nos rendiremos. Las estrellas parecían brillar con más fuerza aquella noche, como si el universo mismo reconociera la llegada de una nueva fuerza. La humanidad ya no era solo una especie más. Eran un desafío que el imperio nunca olvidaría.